Pues arrancamos. Vale. Bueno, pues arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko tarte hau gugaz partekatzera etorri zaretenoi. Badakigu gaur Bilbon eta Bizkaian egun berezi dala, atletizalentzako gehien bat, eta eskertzekoa da gaur geugaz hemen egotea. Yo vengo del Museo del Txakoli de Baquio y pues nada, comentaros que los museos pues son lugares donde además de investigar, custodiar y difundir nuestro patrimonio, son también espacios abiertos a compartir experiencias y mantener vivo nuestro patrimonio. También son espacios para aunar y conexionar diferentes disciplinas, aportando diferentes puntos de vista y también conocimientos. Y este ha sido un poco el caso de Txakomic. Este proyecto surge en el Museo del Txakoli, Txakolingunia, que es un museo perteneciente a la red de museos de la Diputación Foral de Vizcaya, y surge durante el montaje de la exposición Comiquia, la historia del cómic vasco, que es una exposición comisariada por Mikel Begoña y por Quique Infame. Y uno de los retos de nuestro museo pues es ofrecer nuevas experiencias y también aportar y transmitir más conocimientos sobre el Txakoli, más concretamente el Txakoli de Vizcaya. Entonces ahí se nos ocurrió un poco la idea de, bueno, pues ¿por qué no vamos a unir lo que es el cómic con el Txakoli, ¿no? Hacerlo de una manera amena. Empezamos a investigar un poco y ahí fuimos descubriendo que la palabra viñeta viene de viña. En el siglo XIX los libros empezaban ilustrando los capítulos con unas parras. Después también nosotras pensábamos que éramos las pioneras en unir el cómic y el vino, pero descubrimos que no era así. En Corea del Sur, en Japón e incluso en Cataluña ya habían unido la disciplina del cómic y el vino. Pero bueno, seguimos adelante con nuestra idea, nos pusimos en contacto con Quique y con Mikel, que cogieron de buen agrado la idea, y seguidamente nos reunimos en Mendibile Jauregia, en Leioa, con la denominación de origen Bizkaiko Txakoliña, con Maider y Iñaki, que están por aquí, con la ADR de nuestra comarca, Jataondo, Yagoba, que le tenemos ahí atrás, Suriñe de Mendibile Jauregia y del Txakoli Museo, a mi compañera Soraya y yo. Bueno, y ahí para todos ellos, que los aplausos siempre por lo que cuesta. Y ahí empezamos un poco a dar forma al proyecto Txakomic, que en realidad tiene dos bloques. Uno que es el evento que vamos a celebrar ya por cuarto año consecutivo en abril, pero de eso ya hablaremos luego un poco más adelante y ya lo presentaremos más adelante, que todavía está, digamos, un poco en el horno. Y el otro proyecto es con el que venimos hoy, que son los dos cómics que venimos a presentar. Uno de ellos que es Historias con sabor a Txakoli, que aquí tenemos a algunos de los ilustradores de estas historias, y por otro lado la historia del Txakoli vizcaíno, la casi definitiva historia del Txakoli vizcaíno según la profesora Parrapius Serratia. La intención de estos cómics no es otra que la de hacer un viaje pues un poco por nuestra cultura y también una ventana para asomarse y conocer mejor este vino tan especial para nosotros como es el Txakoli, y concretamente Bizkaiko Txakoliña, que es un poco de lo que se trata. Desde el principio de esta aventura hemos tenido claro que en cierta forma queríamos dejar un poco nuestro granito de arena y dejar constancia escrita de este proyecto y presentarlo de una manera pues amena pero rigurosa, ¿no? Y para ello pues hemos contado con la colaboración de numerosas personas que desinteresadamente han aportado mucho conocimiento, que ya nos comentarán luego Mikel y Quique. Y bueno, pues tanto Jataondo como Mendibile Jauregia, la denominación de origen Bizkaiko Txakoliña, y el Museo del Txakoli de Baquio, os queremos invitar a sumergiros en estas apasionantes historias y conocer un poco más pues de nuestra forma de ser, nuestra naturaleza. Y aprovecho también para invitaros a visitarnos en Baquio, en el Museo del Txakoli de Txakolingunia, a disfrutar con una copa, con una botella o con una caja de Bizkaiko Txakoliña, conocer más a través de estos cómics de nuestra identidad y también leyendo el cómic, evidentemente. Así que, bueno, eskerrik asko guztioi, eta, Quique eta Mikel. Bueno, ya sí.
Bueno, antes que nada agradecer a todos que con este día hayáis venido, que ya es heroico, vamos, de por sí, ese pico. Y vamos a intentar conocer también el proceso de cómo se hace un cómic a través del mundo del chacolí. Porque claro, nosotros cuando nos llegó la propuesta era todo como muy loco, dices tú, a contar la historia del chacolí, contar una historia con un montón de dibujantes, con denominación de origen vizcaína, hacer un evento de todo ello. Y bueno, yo creo que el mayor reto quizás sea de Miquel, porque con esos mimbres intentar darle un sentido. Claro, por ejemplo, si quieres empezamos con historias de sabor a chacolí. Historias de sabor a chacolí empiezan siendo historias cortas que se van repartiendo de forma bimestral, creo que eran. Sí, Arratsaldeon Danori. Bueno, estamos hablando de eso, de dos cómics diferentes, que no sé si conocéis lo que estamos presentando, pero son dos cómics. Uno es la historia del chacolí, la historia mayúsculas, y luego son 7 historias, o más bien historietas dibujadas por 7 dibujantes diferentes, algunos de los cuales están aquí delante, y que son historietas en las que aparece el chacolí. Digamos que el reto de esta historia era entrelazar 7 historias que eran diferentes, pero que al final quedara un producto único, o sea, una historia conjunta. Claro, ahí la excusa que utilizas es hacer precisamente para contar la historia real. Esta no es la gran historia del chacolí. Coges fragmentos te inventas una bodega imaginaria. Sí, en cada historia de estas 7 historias, en realidad lo que estamos es que se cuenta una anécdota, digamos, o una historia corta de no sé cuántas páginas eran, 8 páginas, ¿no? Creo que sí. En las que en el trasfondo también hay diferentes aspectos de la historia y de la cultura de Vizcaya. Por ejemplo, en la primera historia aparece el paisaje del viñedo, localizado en un viñedo de la costa. En otra historia aparece el deporte, en otra historia aparece algo de mitología. Entonces, además de aunar el chacolí con el cómic, también estamos dando información y pistas de la cultura vizcaína. Una cosa que llama la atención, una de las cosas que comentabas es vamos a hacer historia y que esté dibujado por dibujantes, o bien vizcaínos o bien asentados en Vizcaya. Y quizá una de las cosas que desde fuera llama la atención es la diversidad de autores, de muestras, de forma de enfocar el dibujo, la vida, que podemos ver a través del libro. Sí, una de las cosas que era el reto y es una de las cosas que al final resulta bonita también, ¿no? Ver 7 historias en 7 estilos gráficos diferentes. Cada dibujo, cada dibujante que tenéis aquí atrás, pues... ¿Veis? Sí, veis que utiliza un lenguaje diferente, ¿no? Y algunos de los personajes en las diferentes historias se repiten y un poco cada dibujante toma esos personajes y los reinterpreta en su historia, aunque más o menos yo creo que se reconocen a lo largo del libro. Y luego, al final, en la última historia, que es la que dibuja Raquel Alzate, todos los personajes aparecen y en realidad Raquel tuvo ahí el trabajo de unir los personajes de las 7 historias en la última historia y yo creo que le dio mucho trabajo, la verdad, porque Raquel Alzate es una dibujante muy detallista y el resultado yo creo que es bastante interesante. Veis que hay algunos estilos que son más sintéticos, más dinámicos, etcétera. Y el de Raquel, la verdad es que es un dibujo más barroco, diría yo, más complejo. Mirad, aquí, los que, luego compraréis en masa todo el libro, está claro, pero os fijáis en detalle.
Aquí podéis ver, hemos juntado todos los personajes y de una simple vista podéis ver lo diferentes que son los estilos. En la concepción del libro han participado Higinia Garay. Higinia está muy vinculada, ha sacado 2 libros con Astiberri, La palabra que empieza por A y Todas nosotras. Y actualmente está en una residencia artística en Francia, por eso no puede estar ahí contando la historia de su madre. Las últimas palabras de su madre, de mi madre, creo que se llama el libro. Un estilo que es muy, muy dinámico, ya viene del cartelismo, ya viene de la ilustración y la verdad que le aporta una frescura al conjunto tremenda. Tenemos también por aquí la siguiente historia. Está contada por Pedro J. Colombo y Ainchán Elanda. Son 2 autores que trabajan habitualmente para Francia. Y cuando aquí podemos ver un estilo muy, muy profesional, recientemente han colaborado en el libro de Fito, para contar la historia de Fito, y vemos cómo al final nos retrotrae a esos viñedos franceses que podemos encontrar en libros como Los Ignorantes, que os recomendamos mucho, aunque sea en la competencia. Aquí vemos el siguiente autor, es Iñaquet. Como está con nosotros, le dedicamos un aplauso, creo que sí. Y lo que acaban de sacar, hoy no, pero mañana se van a Valencia a presentar 3 casas en Santa Mónica, creo, ¿no? Es su último libro con Harriet, una historia de género negro apasionante. Y aquí lo que cuentan es la historia de Vicente Blanco, el Cojo. El Cojo, que fue un deportista bilbaíno, ya es un poco más conocido, pero Vicente Blanco fue el segundo, porque luego resulta que apareció otro deportista por ahí, el primer deportista vasco que participó en el Tour de Francia, el año 1900, ya no me acuerdo, el 7 me parece que fue, 7 o el 8. No hay que decir que él fue en bicicleta. Entonces hizo una de estas bilbainadas que pasan a la historia y fue ni más ni menos que en bicicleta desde Bilbao hasta París, que es donde empezaba el Tour. Llegó destrozado y además no tenía equipo ni nada, porque normalmente hacía falta un equipo para correr en condiciones. No tenía equipo, fue solo, y en la primera etapa pues ya tuvo que abandonar, pero dejó ahí el listón bastante alto, porque de una ocurrencia que se les ocurrió aquí a Aranaz, que era un periodista de la época, y a él, en un chacolí, por cierto, cogió la bicicleta y se fue hasta París, corrió, y bueno, y ahí ha pasado la historia. Bueno, y luego en Balmaseda le hicieron un homenaje tremendo en el que acabó también a 4 patas, básicamente. Sí, me dicen si era bilbaíno, pero bueno, la madre era de Larrabechu, no se sabe muy bien si la madre era de Larrabechu. Sí, y el padre bilbaíno. Tenemos también a Adur Larrea. Adur Larrea es uno de los mejores exponentes del cómic euskaldun, el momento floreciente que está viviendo el cómic en euskera en estos momentos. Sí, en esta historia lo que hacíamos es, hablábamos un poco de la épica de los arranchales, pues ya desde la Edad Media, que pescaban ballenas. En este caso es parte importante de esta historia el islote que hay en la mitad del Atlántico, que se llama Rocail. Es una roca que hay ahí, un pedazo de roca que no tenía dueño. Ahora sí, ahora los ingleses a mitad del siglo XX le pusieron la bandera allí, pero los vascos estuvieron allí ya desde el siglo XVI pescando, y un poco retomando, y todavía hoy es un caladero importante. Van barcos de Ondarroa, de diferentes puertos. La siguiente historia sucede en el Museo de Bellas Artes. Hablamos de las relaciones del chacolí, como está en la pinacoteca, y la hace Asier Iturralde Gastón. Asier lo que hace, tiene una historia que también es un bar imaginario en un pueblo imaginario, Irizar. Su trabajo se publica como Betty Verdi. Sacó una primera obra durante la pandemia, primero lo hizo para web, luego, y actualmente está acabando, creo, su trabajo, su novela gráfica, mostrando Betty Verdín en un día, en un libro de largo recorrido. Y también está con nosotros, fuerte aplauso, levántate. En el caso de Asier, lo que intentábamos mostrar es un poco la relación del chacolí con la pintura.
y se recogen diferentes cuadros al óleo pintados por pintores vascos en los que aparece el chacolí o aparecen chacolís. Sí. Luego la siguiente historia está realizada por Josune Urrutia. Josune Urrutia ha realizado una obra también con Astiberri muy interesante que se llama Hoy no es el día. Es una historia en la que habla, bueno, ella a través del cómic y de la ilustración ha hecho una catarsis, ha hablado mucho sobre el cáncer. Hizo primero un diccionario para explicar su experiencia, luego también trabajó en un hospital en Cataluña hablando con enfermeros, pacientes, familias para ver la situación, y en Hoy no es el día lo que hace es hablar de mujeres que han utilizado su experiencia en el arte para convertirlo en algo diferente, vamos. Y es un libro que os recomendamos mucho y yo creo que también es una de las grandes voces que podemos tener en el mundo del cómic actual. Y aquí sí que vemos Orguiñas, ¿no? Sí, eso es. En esta historia pues aparece un poco de la mitología vasca y bueno, con esos elementos ha hecho la historia de Josune, que tiene un estilo pues otra vez un poquito más sintético también, ¿no? Pocos colores, veis que solo utiliza 2 colores y nada, pasamos. Y como decía antes Miquel eras, ¿no? Sí, no recuerdo mal. Sí. Acabamos con la historia de Raquel Alzate. Raquel Alzate es probablemente la autora vasca que más ha prodigado a lo largo del tiempo y fuera de nuestras fronteras. Es una autora que ha publicado Cruz del Sur, de las 2 partes de Ciudad de Is, ha sacado Navegante en Tierra. La verdad que es una autora que bueno, la verdad que ha sido pionera claro, antes de hablar de autoras y demás, pues ella ya ha abierto caminos que otras han transitado con mucha más fluidez. Así que bueno. Sí, en esta historia, como decía, confluyen todos los personajes, y no solo los personajes, sino también intentaba... aparece también el Museo de Baquio y el de Leioa, Mentiville de Leioa. Y la historia transcurre entre esos 2 puntos y es el colofón del primer libro. Eso es. Bueno, aquí veis, ese es uno de los grandes retos. El siguiente reto era contar la historia del chacolí. Claro, por una parte entiendo, Miquel, que la presión es mucho mayor, porque aquí ya no puedes saltarte cada viñeta. Sí, tiene que ser un pedazo de historia. Nos costó bastante escoger la fórmula para contar esa historia. En principio, antes has hablado de Los Ignorantes. Los Ignorantes es un cómic periodístico prácticamente. Es una especie de... es un cómic muy bueno, como decía, de Etienne Dabodeau, que es un dibujante de cómic francés que decide pasar una temporada en un viñedo para aprender en el viñedo de un amigo que cultiva, me parece que vino, bueno, saca vino biológico, ecológico, ¿no? Y intercambian un poco la información de uno le enseña al otro lo que es el oficio del dibujante de cómic y viceversa. Es una historia muy... Y al principio ese era el formato que estábamos barajando, pero luego ya nos dimos cuenta de que no, que era un poco complicado y meternos en mucho... sacar personajes reales así durante un cómic nos podría traer bastantes problemas o complicaciones, digamos, ¿no? Que si eliges unos personajes o eliges unas bodegas, no eliges las otras, ¿no? Entonces la fórmula a la que recurrimos fue, en un momento dado, se nos ocurrió que podríamos utilizar la ficción a través de un personaje ficticio, que ya no es ficticio, que es un personaje real, que es la profesora Parrapio Serratia, que vivía dentro de una chacolinera, de una de las gigantes de la comparsa Ondalán de San Ignacio. Quisiéramos también dedicar a... Bueno, en todo momento Ondalán hay una gigante, la chacolinera, y bueno, nuestro referente era Igor,
recientemente ha fallecido y queríamos dedicarle también el cómic a Igor, porque la verdad que nos da pena que no lo haya podido ver completado, porque la verdad que nos apoyó mucho. Eso es. Entonces, tenía ya los elementos, que también la primera idea, el chispazo, me lo dio Inma, que está aquí en la sala también. Es una amiga que trabajaba de bibliotecaria en San Ignacio, y se me ocurrió la posibilidad de que, bueno, de estas figuras que viven dentro de una chacolinera, y de ahí ahí arranca la historia. Hay unos agus que salen cuando se cierra la persiana donde se guarda la chacolinera, salen los agus dentro de la cabeza de la chacolinera y empiezan allí a indagar, y a través de ahí empieza ya pues a contarse una historia que es seria, entre comillas. Es una historia que está bastante documentada, y para la parte de la documentación sí que he utilizado bastantes fuentes, hemos viajado, nos han abierto un montón de puertas. Bueno, aquí estamos viendo, sí, por ejemplo, aquí estamos viendo las bodegas Butroy. También un abrazo fuerte para Kepa, que también recientemente ha fallecido. Claro, es un proceso que ha durado años, no es que seamos gafes. Aquí vemos las cupelas, aquí vemos el viaje, aquí vemos a Iñaki Suárez, que es uno de los grandes expertos del tema. Estuvimos con él en la Rabechu, para que revisase el gran... Esto es para gente con altos poderes. Aquí está Lejonagoitia, sí. Que Lejonagoitia tiene ya escrita una historia del chacolí, que también me ha servido de base, un poco para arrancar, pero sobre todo luego también he recurrido a pues he visitado el museo, la parte arqueológica, pues, visitando el yacimiento arqueológico de Forua, que es un sitio bastante interesante para visitar, y allí es donde aparecen los primeros recipientes que se utilizaron para guardar el vino o para consumir el vino en Vizcaya. Hay algún otro recipiente así que también se menciona en la historia, que también parece ser que antes de los romanos ocasionalmente se consumía vino, y a partir de ahí pues ha sido todo ir hilando una historia y siempre eso documentándola. Claro, hay que agradecer la generosidad. Aquí estamos viendo Bodegas Itxasmendi, que también nos explicó una cosa que sorprendía cuando empezamos. Yo desconozco el tema, vamos, absolutamente. O sea, bueno, ya no tanto. Ya no, que es un viaje, ¿no? Entonces, claro, que todas las cupelas fueran de aluminio me sorprendía. Pero luego vi que gente como Itxasmendi está trabajando y probando diferentes formatos, si utilizaba barrica, hormigón, cristal. Pues claro, es una historia que transita desde, como dice él, desde la prehistoria hasta la aparición de las nuevas tendencias, como ese chacolí, que antes estaba un poco... Venga a decir que el chacolí... Sí, el chacolí también es el que viaja a través de las épocas y evoluciona. Lo que se considera, o lo que es el chacolí, la palabra chacolí por primera vez se documenta en el siglo XVI, pero muy a primeros del siglo XVI. Y además es una de las cosas que hemos incluido en el cómic de historia, que la primera referencia al chacolí aparece en una legislación de Ordicia. Se menciona el chacolí como los vinos que vienen de la mar, y luego una segunda mención del chacolí aparece aquí en Begoña, que ya eso es 16 años después de esa primera mención. Seguro que hay muchísimas más, y seguro que incluso en el siglo XV la palabra chacolí ya estaba en uso. Por chacolí entonces podían entenderse dos cosas, porque en el primer documento se habla de los vinos que venían en barco, en el de Guipúzcoa, y en el de Begoña se dice que es el vino que se está produciendo ya en la anteiglesia, en la República de Begoña. Entonces ya por chacolí entendemos a partir de ahí el vino que se produce en Vizcaya, el vino autóctono, digamos, que existía de antes, pero bueno, la palabra se documenta ahí en el siglo XVI.
Sí, córtame un poco porque si sí, no... Sí, bueno, también la sartén al cazo, me parece. Aquí estamos viendo, antes veíamos las nuevas tendencias, aquí vemos las prensas antiguas, y lo que estaba comentando antes es que algo que hemos visto a lo largo del tiempo es la relación que existe entre el chacolí y el cómic. Bueno, aquí estamos viendo cómo embotellan uno a uno todos ellos. Tanto el chacolí como el cómic han ido a través del tiempo ganando prestigio. O sea, el cómic en origen estaba considerado pues un cómic pues para gente no muy dotadas, vamos, y poco a poco, pues a pesar de que seguimos leyendo los poco dotados los cómics, pues también vemos que puede alcanzar grandes alturas, vamos. Y lo mismo pasa con el chacolí, que igual ha tenido que romper prejuicios y demostrar que no es el vino peleón que era antes. Bueno, eso nos lo explicarás mejor tú, sino que... Maider y Iñaki luego nos lo van a explicar fenomenal en la cata. Ahora en la cata, porque nosotros, claro, somos lo que os impide empezar a beber, básicamente. Entonces, no quisiera acabar sin dar las gracias. Todo este trabajo, bueno, lo hemos hecho Miquel, yo mismo, pero ha sido fundamental el trabajo de Daniel Gogénola con el color. Fuerte aplauso para él, que está también aquí. La dinámica que aplaudimos a los que vienen, que realmente pues al final ha hecho que parezca bueno. Entonces pues muchas gracias, y ahora empezamos con la cata, haremos algún dibujillo si te parece, Dani, y bueno, os presento a Iñaki Suárez. Os he hablado muy bien, os he hablado antes de él, cuando le conozcáis vais a tener una mejor impresión, y Maider, que también de Bizkaiko Chacolina, que nos van a explicar un poquito mejor en qué consiste el chacolí. Bueno, yo soy el último obstáculo antes de la